seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. El Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio de este día del Señor, domingo. Como siempre lo hacemos, dando la bienvenida a todos los que nos escuchan y reciben la palabra de Dios en sus hogares a través de este estudio que estamos llevando a cabo de Apocalipsis, las 7 iglesias, revelación del Señor Jesucristo a Juan, para que se la diera a sus siervos, las 7 iglesias. Ya vamos en la iglesia de Tiatira, empezamos la semana pasada y queremos empezar por recordar un poco todo lo que hemos visto, una recopilación, hermano, porque espero que todos estén al corriente en los estudios. Recuerden que los estudios están en Facebook. El hermano Adán Leonides nos está haciendo el favor de estar grabando todos estos videos, de pasarlos a Facebook para que todos puedan ustedes tener la oportunidad de estar escuchando sus estudios. Así es que espero que todos en su tiempo escuchen y vean estos estudios, recordando las palabras del Señor Jesucristo en Apocalipsis, que nos dice en capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque están cerca. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio al estudio, dándole gracias a Dios, orando por su guía. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, dándote gracias por tu gran amor y por tu misericordia, porque nos has sostenido hasta aquí, nos has guardado, nos has bendecido a tu iglesia, a tu pueblo, a tu remanente, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, a cada uno de nosotros de poder sentarnos y escuchar tu palabra, porque la tenemos en nuestras manos, porque nos has delegado sobre nuestros hombros la gran responsabilidad de poder aprenderla, retenerla y llevarla a aquellos que no la saben y no la conocen. Te pedimos a través de tu Santo Espíritu que venga y ministre en nuestros corazones de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Nos ayude a escudriñar tu palabra, ministre, Señor, nos dé sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y nos ayude, Señor, dándonos luz y entendimiento. Nosotros te damos las gracias, Señor, y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, vamos a dar una pequeña recopilación, no vamos a irnos muy atrás, pero ya hemos visto algunas iglesias. Empezamos con la iglesia de Efeso y empezamos hablando de que antes de hablar de la iglesia de Efeso, empezamos hablando que estas 7 iglesias, cómo se deben de interpretar,
cómo se deben de entender las debemos de entender de manera literal, porque realmente eso fue lo que pasó hace 20 siglos, hace 2000 años. Estamos hablando del siglo I, ¿verdad? Después de Cristo. Jesucristo manda estas cartas a estas 7 iglesias, literalmente debemos entenderlo de esta manera. De la manera universal también debemos interpretarlo o entenderlo, porque es una manera, nos da a entender las cosas buenas y las cosas malas de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que desde principios hasta nuestros tiempos del siglo XXI. Y por supuesto también vimos que estas iglesias, las 7 iglesias, las comparamos con las parábolas de Mateo capítulo 13, que son 7 parábolas, por cierto, hablan del reino de los cielos, del Señor Jesucristo, y se asemejan con estas 7 iglesias. Cada parábola tiene su similitud con estas iglesias. Hablamos también de los patrones que debemos de ver en cada iglesia que estamos viendo. Estamos viendo, al ver y al leer cada iglesia, vemos 5 patrones. 5 patrones vemos el carácter del Señor Jesucristo, es decir, cómo se presenta el Señor Jesucristo. Y la manera en que se presenta lo podemos ver comparando con el capítulo 1, la manera en que Juan lo ve cuando se le reveló el Señor Jesucristo a Juan. Entonces el apóstol Juan lo escribe en el capítulo 1, y a principios de cada iglesia viene la característica del Señor Jesucristo. Ese es el número 1, la característica. Viene después el elogio, que alaba a cada iglesia. Viene después la crítica de cada iglesia. Después viene la condenación, ¿verdad?, de cada iglesia. Y después viene la promesa. La promesa si vencen, si persisten, si siguen adelante. Entonces son 5 características que vamos a ver en cada iglesia. Vimos la iglesia de Efesios, como dije, esa iglesia sin amor, que no tenía amor. Pero es una iglesia que también fue alabada. El Señor Jesucristo le habló de sus obras, de su trabajo, su paciencia, y que pues probaba a los que creían ser maestros, probaba a los malos, y los que se dicen ser apóstoles, los probaba y no los aceptaba, por supuesto, en su iglesia. Y los ha hallado mentirosos, y al hallar los mentirosos no los aceptaba. Ese es la elogio que le daba a Efesios, pero, ¿verdad?, también dice que ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado por su nombre, y que ha persistido, ha permanecido. Son unos buenos elogios que le da a la iglesia de Efesios, pero todos esos elogios no se pueden comparar, no se pueden condensar con la crítica que le da, que falló en perder su primer amor. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces la única crítica que tiene, dejó su primer amor, pero es la más importante, ¿verdad? Entonces le dice que recuerde dónde ha caído. Pues ya cayó, la iglesia había caído ya. Entonces tiene que arrepentirse, si no, dice que vendrá y le quitará su candelero. Entonces, pero también dice que tienes que, y siguiendo, elogia también, otro elogio que le da a la iglesia, que aborrece a los nicolaitas, que vamos a ver más adelante esta doctrina, dice, los cuales yo también aborrezco, los nicolaitas. Después nos fuimos a Esmirna. Esmirna, la iglesia sufrida, la iglesia mártir, la iglesia perseguida. Y se me caracteriza que expresa el Señor Jesucristo como el primero y el postrero. Habla y la elogia y le dice que Dios sabe sus obras, su tribulación, su pobreza. Pues era perseguida, se le quitaba el empleo, se le quitaba el pan, porque no quería hacer lo que la iglesia en esos tiempos en la ciudad de Esmirna se hacía: adoración al emperador, adoración a los templos, en fin, adoración a los ídolos. Entonces la iglesia permanecía firme, fiel al Señor Jesucristo, y por lo tanto era relegada y era perseguida, y por supuesto sin trabajo, sin nada, no tenía, pues era pobre, extremadamente pobre. El Señor le dice que yo sé tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica, dice.
Eres rica, rica en fe, rica en la fidelidad que tienes el Señor Jesucristo. Habla de la sinagoga que son de Satanás. Habla que hay en esa iglesia, ¿verdad? De los que se dicen son judíos, mas son sinagoga de Satanás. Eso lo vimos ya también en las cartas de Pablo. Son judíos que pretenden ser creyentes, mas no lo son. Perseguían a los cristianos, perseguían a los creyentes, les imponían cargas que para ser creyentes les decía los judíos a los que venían a la iglesia que para ser creyente tenían que circuncidarse, tenían que aceptar la ley y tenían que, en fin, cosas que ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya eran abolidas. Bueno, esa es la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, la iglesia perseguida, que por 10 años dice que sufrieron persecución y muerte. Y también los 10 emperadores que estuvieron, los persiguieron, los encarcelaron, los torturaron, los pusieron muerte. La iglesia de Esmirna no tiene crítica, elogio solamente. No tiene condena, no tiene crítica, no tiene condena, no tiene crítica, ¿verdad? Entonces, llegamos con la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo, que es la iglesia, que terminamos de ver recientemente. Es la iglesia que dijimos que su significado es matrimonio. Pérgamo es la iglesia que se casó con el mundo. Dijimos que esta iglesia fue cuando el emperador Constantino, ¿verdad?, aceptó la iglesia cristiana como iglesia del Estado, pero con la condición de que todos los paganos, todas las naciones paganas, y inclusive Roma pagana, fuera unida con el cristianismo. Así es de que se unió el paganismo, se unió el cristianismo y dio como nacimiento lo que hoy conocemos, la Iglesia Apostólica Romana Católica. Lo que hemos estado hablando, ¿no? Habla de Pérgamo, acerca de Antipas, su testigo fiel, el cual fue muerto, permaneció fiel y fue muerto. Dijimos su muerte. Comenta la historia que fue puesto en un toro de hierro y prendido al fuego, prácticamente cocinado vivo. También dijimos que habla del Señor Jesucristo, que es donde Satanás mora. Entonces Pérgamo se consideraba el trono de Satanás, que ya vimos que en Génesis el trono de Satanás estaba en Babilonia, ¿verdad? Una vez que cayó Babilonia, entonces llegó a Pérgamo. Después de Pérgamo pasó a Roma. Después, bueno, eso lo vamos a ver después en Apocalipsis, los capítulos más adelante. Dice que tiene unas cosas contra la iglesia de Pérgamo, pues la doctrina de Balaam. Vimos la doctrina de Balaam, que esa doctrina que enseñaba a los hijos de Israel a fornicar y a comer cosas a los ídolos, ¿verdad? Eso es lo que es la doctrina de Balaam. Engañas al pueblo a comer y a fornicar, ¿verdad? Inmoralidad sexual, para que me entiendan. También tenía la doctrina de los nicolaitas, la cual dice el Señor Jesucristo, yo aborrezco. También lo menciona anteriormente. Dijimos la explicación de los nicolaitas, que es el principio de lo que es el clero, es separación. Antes nada más había el laico, el pastor, lo que llamaban el obispo, el pastor, ¿verdad? Eso es lo que existía en tiempos de los apóstoles. Pero aquí ya se ve que a través de la doctrina nicolaita se empieza a ver una separación del clero con el laico. Bueno, ya el Señor aborrece todo eso, porque pues, ya sabemos que a qué da ocasión el nacimiento del clero, los obispos, los sacerdotes, los cuales empiezan con su absolución, confesiones y en fin empieza la era del hombre, del clero, del catolicismo, con sus ideas, con sus cosas que ellos mismos inventaron, cosas con el fin de que
no con el fin de ser más santificados, sino con el fin de interés propio y glorificarse a ellos mismos y, en fin, son cosas que el Señor aborrecía, la doctrina de los nicolaitas. Y por supuesto la recompensa le daba si la única manera de que podía arrepentirse era arrojar, a sacar a todos aquellos que tenían esa doctrina, nicolaitas, ¿verdad? Y los de Balaam. Es la única manera. El arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de actitud, cambio de camino. Y la iglesia, si no cambiaba, si no sacaba a todos estos que tenían esa doctrina, esa manera de enseñar, entonces no había arrepentimiento genuino, y lo es hasta hoy en día, hermanos. No va a haber arrepentimiento si no cambiamos de actitud, de mente, de manera de pensar. Le daría una piedrecita blanca en la cual tiene su nombre a todos aquellos que vencen, ¿verdad? Y le dará del maná, ¿verdad? Maná escondido. Bueno, eso es ya Pérgamo. Es una recopilación rápida, hermanos. Si quieren verlo más con más detalle, vean los estudios. Vamos a ver con Tiatira rapidito, hermanos, no tenemos mucho tiempo. Vimos del capítulo 2, de versículo 18 en adelante. Entonces esa es la carta más larga de las 7 cartas, de 18 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Y aquí yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los corazones y los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo vosotros y a los que demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que yo hubiera vencido, y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. ¿Verdad? Entonces la característica que el Señor Jesucristo se presenta aquí, ¿cuál es? Se presenta como el Hijo de Dios, Recibe una visión, ¿verdad? En versículo 18, el Señor Jesucristo es revelado como el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al de latón fino. Ahora, si vamos al capítulo 1, vemos esta descripción en el capítulo 14, ya vimos que todo viene del capítulo 1, capítulo 1, versículo 14, y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. El versículo 15, y sus pies semejantes al latón fino. Ahí vemos la característica en el capítulo 1 del Señor Jesucristo, que lo vemos aquí en Tiatira. Y también, como hemos dicho, esta característica es muy apropiada para esta iglesia. Versículo 23, verán que el Señor Jesucristo, con esos ojos escudriñadores, ojos que en llamas de fuego, escudriña los riñones y los corazones, literalmente. Los riñones, porque es la parte más profunda del cuerpo, es lo que quiere decir. Cuando vemos en la Biblia, el Antiguo Testamento, lo vemos, que cuando se habla de escudriñar los riñones, es porque está escudriñando lo más profundo del ser humano. Es lo más profundo. Se sabía en el Antiguo Testamento que los riñones eran los órganos más profundos del ser humano. Entonces, cuando se dice escudriña los riñones, es que está escudriñando lo más profundo el Señor. Las partes internas y los corazones de la gente de esta iglesia la escudriña. Y le está diciendo a cada uno de acuerdo a sus obras. Así es como se revela Jesucristo a esta iglesia, ¿verdad? Como el Señor que lo ve todo, Dios que lo ve todo, y sus pies que de latón, que ya hemos visto. Esta descripción significa juicio, los pies como de latón, ¿verdad? Fino. Entonces, en segundo lugar, tenemos el elogio. Vemos el elogio, que la única iglesia que no recibe elogio es la Odisea. Ya la habíamos dicho. Recuerden, la única iglesia que no recibe elogio es la iglesia de la Odisea, que es la última.
En el versículo 19 elogia al Señor Jesucristo y dice, yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahorita vamos a explicar todo esto, hermanos. Ahorita lo estamos viendo someramente, superficialmente, para que entendamos a qué vamos a entrar. Entonces es sorprendente cómo el Señor Jesucristo elogia a esta iglesia, como lo veremos en este estudio de esta iglesia. Es tremendo el elogio que le da, hermano. Tremendo. Es un elogio, pero ahorita lo vamos a ver detalladamente. Ya vimos al principio de este estudio de la iglesia cómo el Señor Jesucristo sigue el mismo patrón en cada iglesia. Y aquí el patrón que sigue es como el mismo que vemos en el Antiguo Testamento con el Señor Jehová de los ejércitos. Hablamos de esto al principio de los estudios, que el Señor Jehová de los ejércitos, cuando juzgaba a los reyes malos de Israel y de Judá, les hablaba primeramente, los elogiaba primeramente, y después venía por supuesto la condena. Es así el Señor Jehová de los ejércitos juzgaba a los reyes en el Antiguo Testamento, y aquí lo vemos haciendo lo mismo el Señor Jesucristo, ¿no? Es interesante hacer notar eso. Después el elogio en el versículo 19, nosotros pensábamos que el Señor perdonará a Tiatira, pues vemos que sus elogios son bastantes por todas sus obras, pero como veremos gráficamente más adelante, esta iglesia es corrupta, la conocemos como la iglesia corrupta, ¿verdad? Ya vimos que la iglesia de Pérgamo es la iglesia que se casó, se comprometió con el mundo, ¿verdad? Esmirna, la iglesia que es sufrida. Efesio, la iglesia que perdió el primer amor. Entonces, esta iglesia es la iglesia corrupta, ¿verdad? Pérgamo. Toleraba pecado y falta y todas esas cosas feas las toleraba en medio de ella. Y como en todas las iglesias, pero todo es una lección para todos nosotros. Y hay varias lecciones en cada iglesia, hermano. Y vamos a ir viéndolas, hermano. Hay cada lección para nosotros. Era una iglesia que tenía mucha actividad, trabajaba bastante, como lo dijimos ahorita en el elogio, trabajaba bastante, se le elogia, pero podemos ver que detrás de la actividad, de mucho trabajo, puede esconderse también el pecado, la iniquidad, ¿verdad? Entonces una iglesia no es la norma, no es la regla, pero puede haber casos de iglesias que así obran. Mucha actividad, mucho trabajo, mucha obra, pero detrás se están escondiendo lo que realmente hay, es el pecado, la iniquidad. Es lo que pasaba aquí con Pérgamo. Así que tenemos la característica del Señor Jesucristo, tenemos el elogio y en tercer lugar tenemos la crítica. Las únicas dos iglesias que no reciben crítica, ya vimos, son Esmirna y Filadelfia. Filadelfia todavía no llegamos a ella. Entonces ya vimos Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia sufrida y la iglesia mártir. Pero Tiatira sí recibe crítica. En el versículo 20, ¿verdad? Mas tengo unas pocas cosas contra ti. Y en esas pocas cosas se resume y vamos a detallar todas esas cosas. Eso es más adelante. Ahora, en las otras cartas, ¿verdad? El cuarto punto es el orden de corrección. Seguimos con el patrón. El cuarto punto es el de corrección. Tiatira recibe condena. Parece que para muchas iglesias, para muchos en esta iglesia ya no había posibilidad de perdonar. Ya no hay, parece que el Señor Jesucristo ya la está condenando. Versículos 21 y 23, si lo leen ustedes, vemos la condenación que prácticamente le da el Señor Jesucristo. Versículo 21 al 23. Dice el Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. El Señor Jesucristo está hablando de que ya le ha dado tiempo, bastante tiempo, pero no se ha arrepentido. Y aquí yo le echo en cama y a los que adulteran con ella es muy grande tribulación, si no se arrepintieran de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones y daré a cada uno de vosotros según sus obras. ¿Verdad? Entonces, vemos esos dos versículos, vemos el resultado de estas consecuencias de falta de arrepentimiento. El quinto punto es el compromiso, la promesa que dará el Señor Jesucristo si vencieron. Lo vemos en los versículos 24 hasta el 29, hasta el final del capítulo. Se da una promesa a los que vencen, el remanente fiel.
¿verdad? A los pocos y a los fieles que se mantuvieron firmes de acuerdo a la verdad en su profesión y en sus vidas. Eso es lo que habla los últimos versículos de esta carta. Ahora, ustedes recordarán capítulo 1, versículo 19, la orden divina dada a Juan el apóstol por Jesucristo, las cosas que son, escribe las cosas que son y que has visto, son las cosas que estamos viendo ahorita en este momento, en capítulos 2 y 3. Y las que van a ser después de estas empiezan en el capítulo 4, que es profecía y escatología, que van a venir después. Viene la tribulación, la gran tribulación, la ira de la gran tribulación, las copas de ira, etcétera, etcétera. Eso nos va a dar después, cuando termine con estos estudios, mi esposa la pastora. Ese es el futuro. Donde dice las cosas que han de ser después de estas empiezan en el capítulo 4, futuro. Las iglesias que estamos viendo es un cuadro completo de la historia moral y espiritual de la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo. Así es que estas iglesias, estas 7 iglesias escogidas por el Señor Jesucristo son representantes, hermano. Son representantes de las circunstancias que prevalecen en la iglesia del Señor Jesucristo a través de la historia. Son entonces desde principios de Pentecostés hasta la fecha. El Señor escogió 7 iglesias y estas 7 iglesias van a ser representación de las circunstancias que van a prevalecer en las iglesias a través de todos estos tiempos. Va a haber una iglesia, un tiempo en que va a haber una iglesia Esmirna, va a haber unos tiempos en que va a haber una iglesia Pérgamo, va a haber un tiempo que va a haber una iglesia Tiatira, en fin. Eso es lo que se refiere al Señor Jesucristo. A través de los tiempos va a ver esas características en la iglesia del Señor Jesucristo. Ya vimos que se interpreta literalmente, universalmente, que ve, lo ilustra lo bueno y lo malo de cada iglesia en todo el mundo. Ya vimos las similitudes de las parábolas entre Mateo 13 y estas siete iglesias. Son 7 parábolas y 7 iglesias. Hay similitudes entre estas parábolas del reino. Entonces, ya vimos lo que vimos a Esmirna, la iglesia perseguida, representaba la iglesia del primer siglo, pero antes de esto estaba la iglesia de Efesio, si no mal recuerdo, que perdió su primer amor, es la iglesia posapostólica. Y esta iglesia, cronológicamente o históricamente, representa el primer siglo, finales del primer siglo, cuando ya los apóstoles ya habían muerto. A finales del primer siglo, estamos hablando del siglo I y entrando el siglo II, ¿verdad? El siglo II. Entonces, estamos hablando del siglo 100, del año 100, 101, 102, 103, 104, ¿verdad? El segundo siglo. Ese es Efesio, la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia posapostólica, ¿verdad? Que había dejado su primer amor. Luego vimos a Esmirna, como dije, que representa la iglesia del primer siglo, o sea, después de Efesio, hasta el cuarto siglo, ¿verdad? Fue perseguida por varios emperadores. La tercera iglesia es la que vimos de Pérgamos, matrimonio. Y esta, históricamente hablando, perdió su fidelidad al Señor Jesucristo, que se había unido al mundo, ya vimos. Esta es la iglesia del cuarto siglo, del año 400, y el quinto siglo, empezando el año 500. ¿Verdad? Aquí fue donde Constantino, en su falsa y supuesta conversión, ¿verdad?, unió al cristianismo con el paganismo y se convirtió en la religión del Estado, la iglesia apostólica romana, ¿no? Se casó con el Estado. Eso fue allá a mediados del siglo 313 en adelante. Y con esta unión vino muchos efectos adversos a la iglesia, contrarios. Tiatira, la iglesia que estamos viendo, esta es la iglesia corrupta. La palabra Tiatira literalmente significa continuo sacrificio. Es lo que significa Tiatira, continuo sacrificio. Los eruditos de la profecía, los que estudian la profecía, los escatólogos han dicho correctamente que con esta iglesia se ve el surgimiento del catolicismo. Ya se ve en su plenitud el catolicismo romano. Estamos hablando ya en el siglo VI y el siglo VII, 600 y 700, en el siglo 600 y el 700. Y esto comprende hasta el siglo XVI, que empezó la reforma con Martín Lutero. Si ustedes recuerdan, Martín Lutero, que fue el que clavó las 99 encíclicas ahí en la catedral de Wittenberg en Alemania.
¿verdad? Protestando contra el catolicismo, contra las indulgencias católicas, etcétera, etcétera. Esa fue la reforma con Martín Lutero. Entonces, aquí con Tiatira empieza desde el siglo VI y VII hasta el siglo XVI. Ahora, como vimos, esta iglesia se le elogia por su devoción y por su celo. Devoción, ¿qué significa? Es una gran reverencia, veneración, una dedicación, ¿verdad? Entonces se sabe como muchos cultos falsos, ¿verdad? Y religiosos falsos. Y ya vimos que en este tiempo el catolicismo ha mostrado mucha devoción, ¿verdad? A su causa y celo por su práctica. Eso lo vemos hasta hoy en día, ¿verdad? Sus tradiciones, su celo, su gran celo, su gran veneración a sus santos, a sus vírgenes, etc. Eso es lo que se habla aquí. Tiene una gran devoción, una gran reverencia por sus religiones y doctrinas falsas. Bueno, hubo muchos hombres y mujeres de Dios durante la Edad Media que fielmente siguieron al Señor Jesucristo en continuo sacrificio de servicio. A pesar de que la iglesia ya estaba en declive, ya estamos en declive, ya, pero hubo todavía remanente, hay remanente. El Señor dice que todavía Él guarda su remanente. Él no va a dejar que toda su iglesia se pierda, sino Él guarda su remanente, que todavía no inclinan su rodilla a Baal. Entonces todavía tenía durante la Edad Media la edad oscura que se le conoce, hombres y mujeres fieles al servicio del Señor Jesucristo. A pesar de eso, el catolicismo romano puede ser visto en Tiatira como un continuo sacrificio. Es así como se le conoce a Tiatira, continuo sacrificio, y es lo que significa el nombre de Tiatira, continuo sacrificio. Entonces vemos que puede ser visto en Tiatira un continuo sacrificio a través de la abominación de la misa. Empezó ya la misa, ya estamos hablando de las misas. Esto, por supuesto, fue un invento del catolicismo, la misa. No existe tal cosa en las escrituras. Fue un invento del catolicismo, la enseñanza que en el sacramento de la misa, a través del partimiento del pan, ¿verdad? Y del vino, hay un perpetuo, un continuo sacrificio del Señor Jesucristo, una y otra vez. Un continuo sacrificio del Señor Jesucristo en su muerte. Es decir, cada vez que se parte el pan en la misa, cada vez que se toma el vino, hay un continuo sacrificio de la muerte del Señor Jesucristo, una y otra vez. Creen que a través de este continuo sacrificio nosotros podemos merecer algo de gracia del Señor. Eso es lo que significa Tiatira, continuo sacrificio, y eso es lo que hace la misa en el partimiento de pan y del vino. Así es que ya ven cómo Tiatira, su nombre continuo sacrificio, le quedó como anillo al dedo. Perfecto. Esta es la iglesia de Roma, históricamente y proféticamente hablando. La iglesia de Roma. Estamos hablando ya de Tiatira. Jezabel también encaja bien en ese sistema religioso romano, que se llama a sí misma la madre de todas las iglesias. Se llama la madre de todas las iglesias. Catolicismo significa, si ustedes no lo sabían, catolicismo significa Iglesia Universal. Bueno, más adelante se verá, cuando se vea y se dé los capítulos cuartos en adelante de Apocalipsis, allá como los capítulos 17 y 18, la Iglesia de Roma tomará otras falsas religiones y será la gran ramera de Babilonia que Dios juzgará, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando se dé capítulo 4 en adelante. Para algunos escuchar este nombre parecerá duro, pero así lo refiere el número del libro de Apocalipsis. Así se refiere a esta iglesia, la gran ramera de Babilonia, que Dios va a juzgar. Así como Jezabel estuvo en Tiatira, y vamos a explicar eso. Roma ha aceptado mucho del paganismo, ¿verdad? Así como lo hizo esta profetisa en Tiatira, ¿verdad? Mucho paganismo enseñó. Esta profetisa alentaba, motivaba a los creyentes a cometer fornicación y comer carne ofrecida a los ídolos, cosas que el Señor aborrece. Ya vimos que cuando Constantino, ¿verdad?, hizo el cristianismo en Pérgamo, en la unión, ¿recuerdan el matrimonio? Constantino hizo el cristianismo como la religión del Estado, trajo con ella religiones paganas,
El catolicismo a través de los años ha sido conocida por sus rituales paganos. Hasta la fecha lo vemos, mucho paganismo en sus misas, en su adoración, en su veneración, en su idolatría, ¿verdad? En sus reglamentos paganos que ellos llaman, ¿verdad? Ellos mismos se llaman cristianos, cristianismo, ¿verdad? A todo esto le llaman cristianismo. Adoptaron del cristiano auténtico, ortodoxo, adoptaron el nombre de cristiano y se hicieron a un lado el católico y lo adoptaron y ya son cristianos, cuando realmente están adoptando costumbres, ya como ya hemos visto, paganas. Déjenme darles dos ejemplos. La idolatría en el catolicismo apostólico romano. El segundo mandato, el segundo de los mandamientos dice: no te inclinarás a imágenes ni las honrarás. El Señor está hablando de ídolos. La Iglesia de Roma católica venera la adoración de ídolos como parte de su devoción. Han borrado, han echado a un lado, ¿verdad? O pisoteado el segundo mandamiento de Dios, de los 10 mandamientos. Es más, han borrado literalmente el segundo mandamiento. No lo usan. Uno dice, pues ¿cómo es que tienen 10 mandamientos ellos? No. Tienen 10 mandamientos, pero el segundo mandamiento lo dividen, ¿verdad? Lo que hacen lo dividen. Lo dicen no, en dos, ¿verdad? No codiciarás. Y hacen a un lado el de no te inclinarás a ídolos. Es decir, que borrón y cuenta nueva. Lo que hacen, borran el segundo mandamiento y ponen el de no codiciarás y lo dividen en dos. Es fácil, ¿verdad? Qué fácil es eso. Otra manera de paganismo que adoptaron es la adoración a María, el marianismo, como Madre de Dios, poniéndola como co-redentora, como co-redentorix, le llaman, y como diosa prácticamente, con el fin de ser reverenciada y adorada. Esta práctica puede ser vista y a través de la historia en muchas religiones paganas, empezando desde Babilonia. De hecho, Jezabel del Antiguo Testamento, que veremos más tarde, fue culpable de combinar la adoración a Jehová de los ejércitos con adoración al dios Baal, satánico. Combinó Jezabel esas dos adoraciones. Dios la condenó por esto y a ella y a su esposo Acab, que era rey de Israel en ese tiempo, su marido. Y a toda la nación también la condenó por seguirla en sus caminos. A todos los chivos que seguían a esta Jezabel, a su marido Acab, por seguirla en su paganismo, en su idolatría y en su falsa adoración, también fueron condenados. Ten mucho cuidado, hermanos, a quién escuchamos, qué aprendemos y cómo lo retenemos. Tener mucho cuidado, leer las palabras, leer las escrituras, dice el Señor Jesucristo, porque ellas hablan acerca de la vida eterna, nos hablan de la vida eterna. Entonces, Dios no comparte su gloria, hermanos, con nadie. Dios es Dios celoso. Dios no acepta ser adorado, ¿verdad? Y que haya imágenes junto con su adoración. Dios no quiere ser también adorado en una imagen grabada o esculpida. Dios nadie lo conoce, no conocen su rostro. Dios vive en nuestros corazones. Dios es espíritu, hermanos, dice la Biblia. Y Dios no quiere imágenes, ni esculturas, ni pinturas, ni cuadros. Nadie conoce a Dios, nadie ha visto a Dios y aún vive, dice la palabra de Dios. Entonces Dios no acepta ningún cuadro, ninguna pintura, ninguna imagen, ni de Él, ni de su Hijo Jesucristo, ni del Espíritu Santo. La adoración, dice el Señor Jesucristo, que vendrán tiempos en que el Padre buscará adoradores en espíritu y en verdad, no postrándonos frente a cuadros, esculturas, imágenes, etcétera, etcétera. Eso lo aborrece Dios y lo condena severamente. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Veremos que Tiatira y Jezabel se les dio la oportunidad de arrepentirse.
En el siglo XVI Dios levantó hombres como Lutero, John Calvin, que creó el calvinismo, John Knox, Wycliffe, ¿verdad? Con el fin de descubrir las verdades de la Escritura. Siempre el Señor está levantando hombres para que la palabra, la sana doctrina salga, resurja y vuelva a nacer en los corazones de los hombres, hermanos. Satanás no va a salirse con la suya de ocultar, de esconder y de destruir la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, dice la palabra, pero mi palabra permanece. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece, dice el Señor Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dice el Señor Jesucristo. Son promesas. El Señor no va a permitir que Satanás destruya la palabra y que los corazones de los hombres. Y por eso que levanta hombres el Señor Jesucristo, para que saquen la palabra y vuelvan a enseñárnosla a nosotros. Por eso tenemos la palabra hoy en día todavía, hermanos. Hombres que lucharon, que dieron su vida, fueron mártires allá por el siglo XVI, Martín Lutero, John Knox, Wycliffe, Calvin y muchos otros, para que la palabra que la Iglesia Católica Apostólica prohibía que nosotros la tuviésemos, esos hombres pelearon y lucharon para que volviésemos a tenerla en nuestras manos. La salvación a través de la gracia únicamente es en Cristo, y la Biblia únicamente debe ser nuestra regla de fe. Eso es lo que se llama y se llamó desde el siglo XVI sola escritura, solamente la escritura, hermanos. Y por ella nos regimos y nos basamos. Esa es nuestra regla, nuestra regla estándar. La religión no hizo caso del llamado, no hizo caso de todo esto, la religión, el catolicismo, es por eso que permaneció el sistema apostólico, apóstata, romano, católico hasta nuestras fechas. Hermanos, todo esto debe ser juzgado a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que ustedes escuchan, estudios, predicaciones, lo que ustedes leen, lo que ustedes debe de ser juzgado, debe de ser visto, debe de ser escudriñado a través de la palabra de Dios. No acepten, no crean todo lo que les dicen a la primera de cuentas. Por eso es que nosotros debemos ir a la palabra de Dios por cualquier cosa que nos sea. Y si no está ahí, hermanos, no la aceptamos. Y aquí vemos que en la iglesia de Tiatira, que el Señor Jesucristo va a juzgarla, la va a juzgar también a su hermana, ¿verdad? La iglesia católica romana. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis al final de los capítulos. Juzgará a los que la siguieron, a todos los que la siguen. Uno dirá, pues es que están ciegos, no saben, no conocen, no entienden. No hay excusa, hermanos. Estamos viendo el siglo XXI. Hay Biblias por donde quiera, hay estudios por donde quiera, televisión, la radio, hay revistas, hay libros, donde quiera. Hay hermanos que están llevando la palabra de Dios, y aún los que permanecen metidos en esta doctrina falsa, aprendiendo y reverenciando ídolos y paganismo, aceptando el paganismo, van a ser juzgados severamente igualmente, hermanos. No va a haber nada de que son inocentes, pobrecitas, palomitas, se dejaron engañar, nada de eso. El Señor es Dios justo y va a juzgar de acuerdo a la oportunidad que tuvieron ellos de poder aprender. El creyente necesita regresar a la Biblia, hermanos. Todos los que se llaman o se autollaman creyentes, se dicen creyentes, hijos de Dios, o los que creen en Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, debemos regresar a la Biblia y dejar de estar escuchando charlatanes y doctrinas de demonios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice el Señor. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Como lo hemos hecho con todas las iglesias anteriores, hermanos, rapidito, el contexto histórico. Esta ciudad, ¿dónde se encontraba? La ciudad de Tiatira se encuentra, si ustedes ven en su mapa de Asia Menor, se encuentra a 40 millas al sureste de Pérgamos. Todas las iglesias, como dije, están cerca, por ahí cerca. Son casi prácticamente vecinas una de otra. Es 40 millas de aquí a Santa Bárbara aproximadamente. Es lo que hoy es día la ciudad Akhisar. Así se llama hoy, ¿verdad? La ciudad de Pérgamo. Akhisar, en Turquía. Y es una ciudad insignificante, sin importancia. Pero tiene
la carta más larga, como dije al principio, más larga de las 7 iglesias. No es una ciudad como las otras ciudades grandes, bellas, metrópolis, comercios, etcétera, etcétera, las otras iglesias que hemos visto. No, Efesios, Mirna, ¿verdad? Tiatira. No, aquí vemos, perdón, Pérgamos. Aquí vemos que no, Tiatira vemos que es una ciudad insignificante, sin importancia, pero tiene las cartas más grandes. Es decir, el Señor escribió la carta más larga de las 7 iglesias, ¿verdad? La vemos mencionada en la Biblia con relación con Pablo. Si ustedes buscan esta iglesia, ¿verdad? Tiatira en el Nuevo Testamento, la vamos a encontrar en las cartas de Pablo, ¿verdad? Cuando estaba recién convertido Pablo, ahí, cuando Pablo estaba en Filipo, hablando a los filipenses, predicando el Evangelio, la Biblia dice que una mujer de negocios llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, ahí es donde aparece el nombre de Tiatira, por esta mujer llamada Lidia. Era temerosa de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, dice el libro de Hechos, era temerosa de Dios, estaba oyendo a Pablo predicar. El Señor abrió su corazón en ese momento, dice las Escrituras, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ustedes lo quieren buscar, está en libros de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Es donde aparece el nombre de Tiatira. Ella vendía púrpura. La ciudad de donde esta mujer era famosa por el comercio del tinte, de púrpura. Teñían la tela de púrpura. Y de hecho la industria textil de esta tinta era bien conocida por sus muchos gremios, muchos comercios, muchas tiendas, ¿verdad? En Tiatira, muchas tiendas en Tiatira había que vendía y comerciaba la púrpura, ¿verdad? Entonces, ahora esto es importante y quiero que lo recuerden porque es significante para que entendamos la situación difícil que los cristianos en Tiatira se enfrentaban, los hermanos, los que verdaderamente buscaban y servían al Señor Jesucristo, no los que estaban con los paganos católicos, sino los realmente que servían al Señor. También tenían una situación difícil, ¿verdad? Como en todos los tiempos. No sabemos cómo empezó esta iglesia, hermanos. Las escrituras no hablan de eso tampoco. Bien pudo haber sido Lidia, la mujer que estamos hablando, la mujer en el libro de Hechos que empezó a testificar después de escuchar a Pablo, regresó a Tiatira y quizás empezó a hablar y a testificar y a predicar y levantó lo que es la iglesia de Tiatira. Quizás empezó a compartir su fe y a evangelizar a todos. Así fue lo que tal vez creemos que empezó así la iglesia de Tiatira a través de esta mujer. Y si así fue, hermanos, imagínense ustedes qué ironía, que esta iglesia de Tiatira empezó por una mujer, por Lidia, ¿verdad? Y acabó por otra mujer, Jezabel. Ahora, no es que tenga nada contra las mujeres, hermanos, pero sigamos adelante. Ahora vayamos a las características del Señor Jesucristo. Se revela y se presenta a la iglesia de Tiatira en el versículo 18. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira el Hijo de Dios. Ya dijimos que se presenta como el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Aquí, hermanos, en el versículo 18, es la única vez que se presenta el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, en todo el libro, no solamente en las cartas, sino en todo el libro de Apocalipsis. Es aquí, en la iglesia de Tiatira, donde se presenta y dice, he aquí el Hijo de Dios. Eso debe ser importante porque solamente está aquí. Bueno, recordemos, hermanos, las palabras de Hebreos capítulo 1, que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, ¿verdad?, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, hoy en tiempo, ¿quién nos está hablando? El Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado a través de su Hijo y nos ha dado revelación completa del mismo. Y aquí la vemos, ¿verdad? Prueba de eso en la carta de Tiatira. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hablando a su iglesia. ¿Pero por qué es importante esto? Bueno, aquí Jezabel, que se dice profetiza, ella se llama profetiza.
Esta mujer en Teatira pretendía haber recibido revelaciones de Dios, como mucha gente hoy en día que pretende recibir revelaciones. Oh, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, el Señor me está revelando, el Señor me está diciendo, el Señor me está viendo. Bueno, profecías, profetas falsos, maestros falsos, revelaciones falsas. Esta mujer pretendía haber recibido revelaciones de Dios y enseñaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, supuestamente, como muchos hoy en día hacen las obras, milagros y todo supuestamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, o ellos mismos se consideran mejores que el Espíritu Santo. Graso horror, no se meterse con Dios, hermanos, graso horror. Entonces, esta mujer estaba haciendo eso, ¿verdad? Enseñando, pretendiendo que enseñaba bajo la inspiración del Espíritu Santo y haber recibido revelación, y que recibía revelaciones de Dios. Así que Jesucristo vino a la iglesia de Teatira y se reveló a sí mismo y dijo, un momento, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Así se revela como la fuente suprema de toda divina revelación. Él se presenta desenmascarando prácticamente a este demonio, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios. Sus ojos son vistos como flamas de fuego, llamas de fuego que escudriñan los corazones de los hombres, los riñones y lo más profundo de la iglesia. Él lo ve todo, nuestros corazones, lo más profundo de nuestro ser, hermano. Él lo conoce todo. Omnisciente, ojos del omnisciente Dios, Hijo de Dios. Ahora, yo no sé cómo ves las cosas en la iglesia, hermano, cómo cada uno de nosotros vemos las cosas en la iglesia. Quizás estés satisfecho contigo mismo, quizás no estés satisfecho con la iglesia, que hay algunos tal vez estén en desacuerdo con algunas cosas en la iglesia, con tu vida. Pero me pregunto, ¿cómo es que nos ve el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros? Si nos preguntamos, ¿cómo me ves a mí, Señor? Tú que todo lo conoces, no hay nada oculto ante tus ojos, de llama de fuego, escudriñadores. ¿Cómo me ves a mí como individuo, como hijo tuyo, verdad? Que revela toda mentira, toda hipocresía, toda pretensión, toda cosa escondida, todo pecado. ¿Cómo es que nos ve? Y si sabemos o si nos preguntamos eso y aún pretendemos y seguimos adelante, estamos pretendiendo engañarlo, pretendiendo engañar al Señor, a Dios. Dice, no os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Lo que sembráis va a ser, todo lo que sembramos va a ser cosechado, hermanos. Así es que no podemos ocultar nada a Dios. Él lo sabe todo y nos da la oportunidad, era de gracia que estamos viviendo, para que lleguemos ante Él y le pidamos perdón y podamos seguir adelante, ¿verdad? Luego se describe como sus pies semejantes al latón. Ya vimos que esto significa juicio, los pies del latón, juicio refinado en fuego, el latón. Estos pies están caminando y está caminando en juicio en la iglesia de Teatira. Ahorita ya vamos a terminar, hermanos. Así es que vamos a unir todo lo dicho tal y como es revelado en sus características. El Hijo de Dios sabe y conoce todo. El Hijo de Dios que conoce todo ve con sus ojos como llama de fuego, escudriñando las profundidades, y se mueve para juzgar a la iglesia de Teatira. No es un cuadro bonito, hermanos, ¿verdad? Tenemos al Señor Jesucristo caminando entre sus iglesias, en medio de ellas, juzgándolas y viendo, escudriñando lo que hay en cada una de ellas, como iglesia y como individuos. Pero escúcheme, no creo que hayamos todavía captado la realidad de esto. El Señor Jesucristo ahora, hoy en día, se mueve en medio de su iglesia. No hace 2000 años, hoy en día todavía el Señor Jesús se mueve en medio de su iglesia. Él se mueve en medio de la corrupción, en medio de todo el pecado que hay en la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo. Como el Hijo de Dios, ¿verdad? Que lo conoce todo, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino. Así es, llegó a Efesios de esa manera para juzgarle y dijo, yo quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Si no te hubieses arrepentido, si no te arrepientes, le dice a Efesio. Él llegó a Pérgamo con la espada de su boca y dijo, si no sacas a los falsos maestros y la falsa enseñanza de Balaam y la enseñanza de los Nicolaitas, yo vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Este es Jesucristo caminando en medio de su iglesia, y aquí lo encontramos
una vez más en los versículos 22 y 23, léanlo, ¿verdad? Condenando prácticamente a esta iglesia, juzgando y condenándola. Aquí Yoshunkama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación si no se arrepienten de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y dará a cada uno de vosotros según su obra. Él mandará a tribulación, a gran tribulación, a aquellos que cometen, que meten adulterio junto con Jezabel, continúen en el pecado junto con Jezabel, y matará a sus hijos. Eso es seria advertencia, hermanos, para las iglesias que guardan el pecado, que son corruptas, que guardan la idolatría, mantienen el paganismo y todavía conservan el pecado, falsas doctrinas. Eso es una grave advertencia. Con el Señor Jesucristo no se puede jugar. Versículo 19, el elogio. Yo conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tiatira tiene mucha maldad y lo veremos en detalle en un momento, mucha maldad, pero primero Jesucristo ve las cosas buenas, ve el elogio. Vamos a ver eso la semana que entra, cómo elogia a la iglesia y después cómo la juzga severamente. Lo quedamos hasta aquí, hermanos. Espero que si tienen alguna pregunta, mándenme un texto, hermanos. Mándenme un texto o háblenme por teléfono. No me molestan, hermanos. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, es mi exhortación que todos vayamos al corriente con estas iglesias. Que todos estemos al corriente para que podamos entender lo que estamos estudiando. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, inclinamos nuestro rostro. Padre, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, alabando, adorando y glorificando tu nombre y dándote gracias por tu palabra, Señor. Dándote gracias, Señor, por el privilegio que la tenemos en nuestras manos y que tu Santo Espíritu ha venido a enseñarnos y a guiarnos a través de ella. Señor, ayúdanos a retenerla en nuestros corazones, a aprenderla, a estudiarla y a llevarla y aplicarla, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, por esta pandemia que estamos pasando, te pedimos, Señor, como siempre lo hacemos en nuestras oraciones, que tú pongas fin a ella, Señor. Que tú con tu mano, con tu diestra, Señor, detengas, fulmines, elimines, Señor, esta peste que está azotando al mundo, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, como tu iglesia, que te hemos fallado, pecados de omisión y de comisión, Padre. Ayúdanos a servirte, ayúdanos, Señor, a buscar de ti, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, los que están en hospitales, los que están bajo ventiladores, por nuestros hermanos en Cristo, por todo el mundo que sufren persecución, por todos los que sufren, que lloran, por los que tienen hambre y sed de justicia, Padre. Te pedimos, Señor, que tu misericordia y que tu gracia, Señor, no falte día tras día en nuestras vidas. Nosotros te damos gracias por eso y pedimos por tu iglesia Montesión, por mis hermanos. Yo me uno a ellas en sus oraciones y en sus necesidades, Padre. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos, protégelos, Padre, contra todo mal, todo peligro, toda enfermedad, toda calamidad, Señor. Bajo tus alas divinas, guárdanos con tu sangre, con tu sangre preciosa, Señor. Cúbrenos, Señor, cada uno de mis hermanos, sus familias, sus hijos, Señor. Nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Nosotros oramos, Señor, y nosotros te damos las gracias por todo esto. En el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.